Bueno chicos, vamos a empezar ahora con los casos de factoreo. Es uno de los temas para mí más importantes que tenemos de matemática en el secundario. ¿Por qué es importante? Porque es el tema que ustedes van a trabajar en distintos temas mecánicamente, es decir, lo tenemos que saber muy bien porque después lo vamos a utilizar permanentemente en distintos temas de matemática. Y es uno de los temas que más se utiliza para muchas cosas, para cuando estén en cuarto, en quinto en la facultad, es uno de los temas más importantes. Entonces, antes de empezar con el primer caso, en este caso vamos a ver 6 casos, y dentro del tercer caso vamos a ver un caso particular, por decirlo así, pero son 6 casos los que vamos a ver. Y para empezar con el primer caso, que tiene un orden, y es un orden por algo en particular, que después cuando terminemos de ver los 6 casos, voy a poder explicarles cuáles son los más importantes por qué tienen ese orden. Así que vamos a empezar con el primero. Pero para empezar con este primero, entender qué significa factorizar. Cuando decimos factorizar, lo tenemos desde la primaria, que es expresar un número en sus factores. Por ejemplo, si yo tengo el número, el número 10 y yo lo voy a factorizar, lo voy a expresar como un producto. Es decir, voy a poner 2 por 5 y en ese caso lo que hice fue factorizar este número. Nosotros no vamos a factorizar números, sino que vamos a factorizar polinomios. Es decir, que vamos a factorizar expresiones que tienen letras y números. Pero antes de empezar con eso, les quiero mostrar un ejemplo de números de cómo se factoriza o cómo se saca, en este caso, el primer caso, que se llama factor común. Lo voy a empezar con un ejemplo de números para que ustedes vean qué significa factor común. Yo puse números muy sencillos, 6, 9, 15. Lo que hice con el 6 fue factorizarlo, con el 9 hice lo mismo y con el 15 hice lo mismo. Y lo que remarqué acá, cuál es el común que aparece en los términos que tengo. En este caso es el 3. Por lo tanto, lo puedo sacar como un factor común, justamente, multiplicando por el paréntesis que va a obtener la suma de todos los otros términos. De alguna manera esto lo hacíamos en la primaria cuando nos hacían aplicar la distributiva. Si ustedes se acuerdan, nos decían la distributiva de la multiplicación se puede hacer en la suma, entonces multiplicábamos cada uno de los términos. Bueno, ahora es al revés, es como encontrar ese factor común y sacarlo. Pero ahora lo vamos a hacer con un polinomio. Entonces yo acá escribí el primer ejemplo que les aparece a ustedes, que es 5a al cuadrado menos 15ab menos 10ac. Lo primero que yo tengo que hacer es fijarme en el número. Entonces miro el 5, el 15 y el 10, y si tengo bien claras las multiplicaciones, sé que el factor común que tienen es el 5. Entonces ya sé que el primer número que voy a sacar, o el único número que voy a sacar, es el 5. Si yo tuviera un factor común mayor, por ejemplo, si yo tuviera el número 10, 20 y 30, tendríamos factor común 5 también, pero el mayor que podemos sacar, o el factor común mayor entre estos tres, es el 10. Es decir, que siempre tenemos que sacar el mayor. Entonces ahora yo saqué el 5. Y ahora me voy a fijar en las letras. Primer punto. La letra que yo voy a sacar tiene que sí o sí estar en todos los términos. Entonces, por algo se llama común. Entonces me fijo que aparece la letra A, aparece la letra A y aparece la letra A. Ahora lo que voy a fijarme es cuál es el menor exponente que tiene la letra. Entonces me doy cuenta que el menor exponente es A a la 1 y es esa la que voy a sacar. ¿Aparece otra letra? Sí, aparece la B, pero no está en todos. Aparece también la C, pero no está en todos. Entonces no lo puedo sacar como factor común. Voy a empezar entonces a poner una multiplicación, hago el paréntesis y empiezo a hacer en mi cabeza una especie de división. O pensar, ¿por qué número tengo que multiplicar para llegar al 5? Que en este caso sería el 1, por lo tanto no lo puse. ¿Por quién tengo que multiplicar a la A para llegar a la A? Por lo tanto es A para llegar a la A al cuadrado. Y si no, en mi cabeza puedo tener este pensamiento. 5a al cuadrado dividido 5a se simplifica y me queda a, que es lo que yo puse acá. Eso es un planteo que yo les propongo que hagan porque es mucho más sencillo. Si ustedes tienen el 15 y el 5, me queda el 3, porque 5 por 3 me queda 15. El a es una sola, por lo tanto, si yo tengo este pensamiento se me cancelaría, por lo tanto me queda b. Y después, siempre colocando los mismos signos, lo mismo con el 10.
10 dividido 5 me queda 2, y si yo tengo AC dividido A, me queda solo C. Y ahí se termina el ejercicio porque pude sacar el factor común. Si ahora ustedes ven el ejemplo, que en realidad este es el ejemplo 2 y el ejemplo 3 que tienen en el cuadernillo, el ejemplo 3 tiene un poco más de letras para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Acá tienen un ejemplo como el que yo les decía del 10, 20 y 30. Tengo 6, tengo 30 y tengo 12. Perfectamente podríamos sacar el factor común 2 o el 3, pero no estaría bien, porque tendría que ser el factor común mayor que podemos encontrar. Entonces, entre 6, 30 y 12, el mayor que yo puedo encontrar es el 6. Una vez que ya me fijé en el número, me fijo en la letra X, 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 aparecen todos los términos, por lo tanto puedo sacarla. Y ahora voy a ver qué exponente le pongo a la X. Acá está la 2, acá la 1 y acá la 2, pero como es el menor, voy a ponerlo a la 1. Después aparece la y al cuadrado, por lo tanto la que voy a sacar es y a la 1, porque es con el menor exponente. Y ahí empiezo de nuevo a sacar el factor común. Este 6, si ustedes lo miran y hacen la división de esta manera, el 6 se simplifica, me queda 1, la X se simplifica, me queda una X, y la Y se simplifica, por lo tanto este es el término. Para poder comprobar que lo que estoy haciendo esté bien, tengo que multiplicar esto por esto y me tiene que llegar a este término. Bajo el signo. 30 dividido 6 me queda 5, la X dividido la X no la voy a poner porque se cancelan, y al cuadrado con y a la 1 me queda una sola Y. Coloco el signo y lo mismo con el 12. 12 dividido 6 me queda de 2, la X cuadrado con la X me queda de X, y al cuadrado con la Y me queda Y. Si yo aplico distributiva, vuelvo a la misma función, por lo tanto tenemos una forma sencilla de poder corroborar que esto esté bien. Ahora lo que vamos a ver es el segundo caso. Bien, como les dije, vamos a seguir con el segundo caso, que en este caso se llama factor común por grupo. Hay que tener en cuenta un par de cosas en este caso de factoreo, que primero tengo que ver la cantidad de términos. Nosotros en el primer caso de factoreo podíamos tener la cantidad de términos que quisiéramos, pero ahora en este segundo caso no es así. O sea, lo que tengo que ver es qué cantidad de términos tengo. ¿Por qué? Porque hay una condición que tienen que cumplir. Tienen que ser una cantidad que yo pueda agrupar en grupos con la misma cantidad. Es decir, si yo tengo 5 términos, no voy a poder agrupar en la misma cantidad porque voy a poder agrupar 2 por un lado o 3 por otro. No hay chance de que yo pueda agrupar la misma cantidad. Tengo que tener por lo menos o 4 para hacer 2 y 2, o 6 para hacer 3 y 3, o tener 8 términos, ¿no? O 9 porque pueden ser 3, 3 y 3. Es decir, la cantidad de términos me va a definir si yo puedo aplicar este caso porque me va a permitir agrupar. Entonces, este es un ejemplo que ustedes tienen en el cuadernillo. En este ejemplo, veo que la cantidad de términos son 4, entonces perfectamente yo puedo agrupar. Pero acá está lo que ustedes tienen que entender, cómo agrupar, porque la cosa es factor común por grupo. Es decir, que yo lo que tengo que fijarme es que tenga algo en común lo que yo voy a agrupar. Entonces, si yo miro, acá tengo un 2, acá tengo un 2, bueno, eso ya podría ser algo en común, pero de los otros dos, tengo que ver si me queda algo en común también, y justamente veo que está la M. Entonces, lo primero que voy a hacer es agrupar. Agrupo los términos con los signos que corresponden, como si estuviéramos agrupando con paréntesis nada más. Entonces, me queda este término sumado, que esto es importante, siempre tiene que haber una suma, el otro término. De este término voy a sacar el factor común, como hicimos con el primer caso. Entonces me fijo, tengo el 2, lo voy a sacar, tengo la X, la voy a sacar, tengo Y cuadrado, lo voy a sacar, acá tengo A, pero acá no tengo A, por lo tanto esa es la letra que no voy a sacar. Una vez que saco el factor común, en este primer término solo me queda dentro del paréntesis el A, y en este término solo me queda el paréntesis B. Ahora me voy a la segunda parte. ¿Qué factor común tengo acá? Números no tengo, solamente tengo letras. Entonces saco la letra que tengo en común, que es la M. ¿Qué me queda? B más A. La segunda condición importante que tiene que pasar acá, que esto que me queda en los paréntesis, sí o sí tiene que ser igual. Exactamente igual. En signo, en letras y en números. En este caso me queda igual. Entonces, ¿cómo se arma el factoreo? Se coloca el factor común que sacamos del primer grupo, sumado el signo que aparece acá, con el factor común que saqué del otro grupo, multiplicado
por uno de estos dos, que en realidad es como si fuera el factor común de todo esto, pero es uno de estos dos que coloco acá. De esa manera me queda factorizado este polinomio, que significa que me queda como un producto. Entonces, ahí se termina el ejercicio y ahí completado. Vamos a ir a otro ejemplo. El otro ejemplo que aparece es un ejemplo que yo elegí de la práctica que tienen. ¿Por qué lo elegí? Y van a darse cuenta que agrupé de una manera distinta de lo que ustedes se hubieran imaginado. Pero era justamente para que ustedes observaran qué pasa con los signos. 3x cuadrado menos 3bx más xy menos bi. Claramente sería muy sencillo que agrupe yo estos dos y estos dos. Pero no, lo agrupé de otra manera para que ustedes observen. ¿Qué hice? Agrupé este que tiene x con este que tiene x, agrupé este que tiene b con este que tiene b. Entonces, de este término, lo que saqué el factor común fue la x, que me queda 3x más y. Siempre en el medio voy a poner un más. ¿Y qué voy a sacar de factor común acá? B. ¿Qué me va a quedar adentro? Menos 3x menos y. Fíjense que cuando yo hice los grupos, en este grupo en particular, respeté los signos que tiene. Este término tiene ese signo, ese término tiene ese signo. Cuando los voy a agrupar, los tengo que colocar con los signos. Por eso en el medio siempre voy a poner un más. Entonces ahora, una vez que saqué el factor común, el siguiente paso es revisar que esto que está acá sea exactamente igual que está acá. En este caso no es igual. ¿Por qué? Porque los signos son acá los dos negativos y acá son los dos positivos. La suerte es que los dos sean negativos, porque de esa manera yo puedo sacar factor común menos 1, es decir, saco el menos 1 como factor común y lo que hago es cambiar ese signo. Entonces, al sacar un menos de factor común, estos dos van a cambiar de signo por la regla de que el menos delante del paréntesis cambia. Entonces lo mismo, he sacado el factor común negativo y ahora me fijo si lo que está dentro de los paréntesis me quedó exactamente igual. Al quedarme igual, entonces escribo primero el factor común que saqué primero menos el que saqué factor común del segundo grupo multiplicado por uno de estos que me quedó de factor común, que es el mismo en realidad, por eso lo pongo una sola vez. Y ahí se termina la explicación de este segundo caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta esto. Ser ordenados para sacar el factor común, siempre agrupar, no querer agrupar desde acá, porque eso no se hace, digo, no se tiene que copiar de nuevo y agrupar como corresponde. Después tener la precaución de antes de agrupar, fijarme más o menos qué es lo que tienen en común, después de sacar el factor común, expresarlo como producto. Si yo quisiera, porque estoy en duda de no saber si esto está bien, puedo fijarme que si yo hago la distributiva, entonces tendría que llegar a lo mismo que tengo acá. Pero la finalización del ejercicio sería este.